No, pero muchas veces las clases, para mí las mejores clases son las más simples. Es como decir, claro, el tópico, pero es que enseñar la base es muy difícil. Enseñar, claro, y aparte es de decir, coger la técnica molona, ¿no? Claro, ¿no? El artificio que después, decir, te pone un pin, decir, sé el coco guagua de Lichtenauer, ¿vale? Ya no solamente que te sea útil, no sé, te sea útil que la aplique en combate, ¿no? Sino ¿qué contiene el coco guagua de Lichtenauer, por ejemplo? ¿Qué parte? O sea, porque al final es el punto de, bueno, tengo que dejar distancia, pero sé manejar distancia, no sé manejar distancia. Venimos de un montón de escuelas diferentes. ¿Cómo gestionas el mismo problema? O sea, porque realmente cuando tú das clase a los tuyos, pues tienes que explicar menos. Tienes que explicar menos y los detalles en los que incides son otros. O sea, ya son correcciones, ya hay mucho trasfondo adquirido que obvias. Y hay un valor importantísimo, que es que hay gente en tu grupo que ya sabe, y la gente nueva está mirando lo que sabe, consciente y conscientemente, y coge cosas. Y eso te facilita enormemente el trabajo. Claro, ¿no? Y está jugando pues con unas bases que todos decir, oye, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, por supuesto estamos todos de acuerdo en esto, porque para eso, bueno, aunque haya divergencia y tal, pero los mínimos están cubiertos. Muchas veces cuando, de manera inconsciente, cuando estás enseñando a gente fuera de tu escuela, damos por sentadas cosas que no son obvias. No son obvias para el resto de la gente o directamente han llegado a otras soluciones que pueden ser incluso mejor que la tuya y estás chocando frontalmente con decir, ¿pero qué me está contando este si esto no lo leímos hace 6 años ya? Entonces, pues marcar esos mínimos comunes sobre los que después empezar a trabajar ha sido bastante importante para el desarrollo, por ejemplo, de la segunda parte de la clase. O sea, la primera era biomecánica, pero si en la primera parte no hubiera sido posible, la clase de la tarde, por lo menos no al mismo nivel. Y bueno, también ahora estamos, después de los churros, que habéis recuperado el habla, hablar, pero hablar, vamos a intentar que sea conversar de una manera constructiva para que nos quedan 3 clases. Nosotros ya tenemos pensada de que van a ir las clases, pero son clases que pueden ser permeadas por las peticiones, por las ideas, por las cosas que surjan de esta charla. Y después también la idea principal es cómo integrar todo o esta parte de lo que hemos enseñado en vuestra esgrima, que no tiene por qué ser esgrima italiana. Es decir, aquí se ha trabajado con una base de unas interpretaciones que han hecho de unos autores, pero después en vuestra casa tenéis que seguir con vuestra esgrima. Es decir, ¿cómo puedo? Yo no voy a llevar un espadón o un espadón chino, yo no voy a llevar una espada a 2 manos o una espada de fiores. ¿Hasta qué punto me lo puedo llevar? ¿O qué me quiero llevar? ¿Sabes? Porque a lo mejor tú puedes ver todo y querés llevarte nada más que una parte. Pues bueno, Jacopo, ¿quieres comentar algo? No, de momento, si tenéis preguntas o... Let's go. I explain the general idea of the structure of our workshops, and if the people want to integrate in their fencing the concepts, this is the moment to ask questions and initiate discussion. Do you want to say anything? First, it's completely okay for me if you conversate in Spanish, because it's going to be more fluent, and you can discuss better. I can discuss with Pedro and Jacopo later on, but if somebody wants to ask specific questions for me, feel free. Okay. Do you want to apport anything about your vision of the seminary, of the evolution of I need to think a bit, maybe. Perfect.
It's too early. It's too early. ¿Alguien tiene alguna pregunta? I'd say in English because it's for the three of you. I'd like to get your insight, like if you had to very briefly say one thing to take home about how to implement this in orphanage. You have to choose only one thing. What would you personally choose? No, voy a comenzar yo. Uno de los grandes motores de esta evolución, siguiendo una misma línea, bueno, realmente no una misma línea, porque una de las cosas que queríamos ver era que todas las esgrimas italianas no son lo mismo, y no solamente por la diferencia del arma, sino porque estamos usando definiciones modernas de lo que es Italia. O sea, Italia no existía hasta el siglo XIX, era otra cosa. Vale, pero más allá de eso, hay una parte que a mí me interesa muchísimo, que es la herramienta que sustenta los estilos. Y a mí una cosa, y algo que me enerva, es que cuando se habla de espada en mano, todo se puede practicar con una misma espada, y en muchos casos se practica con una feather, con una espada pluma, y cuando hay gente que dice yo hago fiore y tiene una espada de 1,40 m que pesa 1400 gramos, pues digo, no conoces la herramienta, no entiendes por qué esa herramienta condicionaba mucha de la esgrima, igual que con una espada a dos manos. Cuando hablamos, a mí me pidieron hace un tiempo, bueno, estuvisteis en Oviedo, un seminario de espada a dos manos de Pedro Monte, y lo que comenté ayer, decía, y la gente se quejaba porque no habían pedido un seminario de montante. Pero entonces digo, es que esta herramienta genera esta inercia y se maneja así. No voy a coger una espada larga, bueno, lo hicimos con espada larga, pero siempre con la intención de simular otro arma, ¿no? Entonces, pues digo, para mí lo principal es ese concepto, de que por lo menos conozcamos que la herramienta no determina, pero sí condiciona muchos aspectos, y a partir de ahí podemos entender mucho mejor lo que estamos haciendo y hablar con más propiedad. O sea, hemos trabajado muchas más cosas, pero para mí la evolución de la herramienta es la que ha articulado todo el seminario. La pregunta era respecto, o sea, en general, o respecto también al trabajo personal que hemos llevado. Bueno, la pregunta era directamente en el título de la mesa redonda, ¿no? ¿Cómo implementar los seminarios que hemos visto, las distintas esgrimas que hemos visto en nuestra esgrima, en la sala del diario? Entonces, ¿qué es para ti lo más importante? Que diría, me quedo con esto para llevarlo a casa. Por mi parte, entonces, de lo que puedo aportar yo. Seguramente los conceptos que iremos trabajando en el último bloque, ¿vale?, son importantes, y claramente lo que hicimos al principio intentando de acercarnos al trabajo de Fiore y ver los matices de diferencias que hay, ¿vale?, a la hora de acometer, por ejemplo, y claramente la interpretación que le hace falta un trabajo de lucha para poder luego llegar a entender y practicar correctamente. Pero luego, en el último bloque hoy iremos también echando un vistazo a un par de técnicas, por ejemplo, que pueden ser unos buenos recursos a la hora de un asalto, un torneo, que se pueden también hacer con una espada diferente, pero o sea, intentar de acercarnos a un fiore originario por un lado, ¿vale? Y luego tener también algo que no, porque ayer, por ejemplo, alguien, Gianni me dijo, no, Gianni, creo Gonzalo, hablé con Gonzalo y me dijo, no, porque claro, porque luego la técnica esta es muy difícil, porque el otro ya me va expulsando hacia afuera, o sea que hay mucha práctica luego para llegar a entender el momento donde ya te ha amenazado, vale, pero el otro me expulsa, entonces ya me toca pasar, o sea,
que ahí es un recorrido muy largo, donde hace falta trabajo corporal, marcial a nivel de lucha. En el último bloque también echaremos un vistazo a algo de juego libre más sencillo, entre comillas, ¿vale? Donde Fiore se queda a un juego más largo y nos permite, por ejemplo, un rebattere y un pendiente Madrid. Y luego su recurso es lo que si no tengo mucho nivel y se trae como un control, pero que lo puedo tener y como incorporar a la práctica bastante fácilmente. This one, do you want to apport? Yeah. This was one thing. Yeah. So, One Spanish and Italian thing. obviously, I don't know what has been said, so I hope that I don't contradict, but make a sign if I do. So. Anyways, you have been practicing 3 different things, but they are of course the same thing. Just like in language, they are the same language, but in 3 different dialects. Okay, but when you practice these things, remember the context of the practicing, the weapon and the time of the fighting, and of course the type of fighting that the masters teach you. So when you look at the one object from 3 different directions, you can understand the art better. But I think, in my opinion, the essential point is that you remember the context and why ¡Monte! ¡Que te calles ya! Monte, please. So, remember the context, basically. Why we do things in a certain way with certain masters. Yeah, that was my input for this question. One thing. ¿Alguna pregunta? Yo contestando un poco a lo que nos tendías al principio, ¿no? de la crítica y el que nos llevamos. Como crítica, me parece muy interesante, y fue uno, ya te comenté ayer, que era uno de los motivos por los que venía. Me parece muy interesante el formato del evento, y me parece muy interesante el poder tener a lo largo de un tiempo una evolución de la misma clase. Porque la segunda clase que visteis por la tarde ayer era la continuación de la primera que vimos por la mañana. Y me parece muy enriquecedor. Dice que esto es una crítica, no es una crítica negativa. Me parece muy enriquecedor, me parece un sistema que funciona bien y que creo que sería interesante ver más veces, porque permite irte para casa con un conocimiento. Muchas veces en los eventos de esgrima es casi una feria de variedades. En este caso es un trabajo intensivo sobre unos conceptos que se presentan y luego se van ramificando sobre una base. Y lo interesante es que al final, seguramente cuando llegues a casa te has quedado con esa base, ¿no? Porque al final se repite en todas las clases. Entonces, como crítica, dejo esto encima de la mesa. Y después, en el que me llevo yo a nivel personal, ¿no? De lo que estuvimos trabajando. Es cierto que el estilo en el que trabajo yo es divergente con respecto a los que trabajamos aquí. Podríamos debatir esto, tengo opiniones al respecto, pero no voy a entrar ahora en eso porque sería muy largo. Pero dicho eso, a mí una parte muy interesante para mí de la esgrima, y que por mis sesgos y mis estudios siempre me ha motivado mucho a desenvolverme en ella, es la estética de la misma. El otro día se lo comentaba Denise, me gustan mucho las espadas largas, las espadas muy largas, por la biomecánica que necesitas para manejarlas, ¿no? A lo mejor no es directamente trasvasable a lo que hacemos luego con una espada más corta, pero una cosa que me parece muy interesante siempre es la comunicación con terceros. Es decir, obviamente la esgrima es un sistema comunicativo donde quien mejor conozca el idioma más posibilidades va a tener para enfrentarse a una situación de combate. Pero luego está la transmisión que tenemos con la gente que viene a una exhibición, a una demostración y nos observa, ¿no? Y al final la parte estética de la esgrima es algo que tenemos que contemplar también para esos espacios. Y el conocer diferentes tipos de esgrima, diferentes tipos de manejo, diferentes tipos de armas, pues siempre va a ser muy enriquecedor para todos nosotros de cara a esos aspectos. Pues esa parte estética yo siempre me la robo a cualquier sitio que voy.
Y por último, una obsesión que tengo desde hace un tiempo, que es con el tamaño de las armas, es la misma que está presente durante todo el evento. Aquí atrás le estuve rompiendo la cabeza de Denis, porque estoy viendo los elementos materiales que nos quedan en museos, y digo museos, está mal dicho, en un museo que es el único donde pude acudir con el archivo del Klingen Museum que hicieron hace unos años. Y entonces estoy visitando cuáles son los elementos materiales que tenemos, cuáles son las condiciones materiales de las espadas, para intentar buscar una espada que se acerque a esos remanentes, ¿no?, de la materialidad que nos ha quedado. Y una pregunta que me surgió hace poco y que se refuerza con las cosas que estuvimos viendo en el curso es las Feder de Meyer. ¿Cómo eran las Feder de Meyer? Porque estoy preguntando cómo son, por qué el tamaño y el peso de las Feder actuales, y la respuesta que recibí en su mayor medida fue: es el mercado, amigo. No tenemos este referente de tal, sino que no hay una base definida de por qué la Feder de 1,33 m y 1,40 m de... Yo voy a ser muy osado y creo que tengo la respuesta, que es fácil. Es el mercado, es la simplificación, pero lo que hay que entender es que una Feder moderna es una herramienta absolutamente moderna, para un uso moderno, que toma el nombre de otra cosa. O sea, cuando hablamos de Feder, no estamos hablando ni de cerca a una Feder de Meyer, que de hecho, no sé si era Pacheco o quién era, que hablaba de los montantes que usan esos señores. Es que es una herramienta que toma el nombre de otra. Y que simplemente por repetición del término, al final ha generado una identidad que ha suplantado la realidad histórica. Evidentemente pasa con todas. O sea, las armas negras que tenemos nosotros se parecen, son menos divergentes de los ejemplos históricos. O sea, al principio, por ejemplo, yo he enseñado aquí una espada a 2 manos temprana de Pavel Mock, que tiene pues cerca de 20 años, no, más de 20 años. Morfológicamente, de medidas, pues la verdad es que está muy bien. El peso, el filo tiene casi 3 milímetros. El peso es totalmente falso. Me va a dar unas sensaciones totalmente diferentes a las que me daría una arma negra que esté ya diseñada con la experiencia de los años para la práctica. ¿Vale? Pero la intención de ese señor, de Pavel, ese artesano, hace 20 años era de crear reproducciones bastante fieles con lo que sabía y con lo que también lo que era el mercado, porque antes estaba la recreación histórica, la esgrima histórica, estaba todo como mezclado y se pegaban unos castañazos enormes. Entonces él hizo una herramienta para ese contexto. Quiero que se parezca a una histórica, pero quiero que no me la manden al taller la semana que viene. Pero en el caso de las Feder, han tenido una evolución particular propia y han mutado. Yo recuerdo hace bastantes años cuando este hombre, el que hacía los vídeos, Alex Kirchmeier, pues sacó su propia línea de Feder con la productora china Hanwei y revolucionó el mercado en el sentido de que, porque era básicamente bueno, el juguete bastante grande y una cinta muy fina. Y bueno, es un concepto que después fue evolucionando porque fue el primero que dijo: no, vamos a hacer una cosa súper barata, muy segura y que nos permita escribir. ¿Qué pasa? Las capacidades mecánicas de esa cosa no servían ni siquiera para competir. Por eso al final no siguió esa línea. Pero lo que quiero decir en definitiva es que las Feder han seguido su propia evolución en el siglo finales del XX y principios del XXI. Entonces, aunque se llame igual, no tiene absolutamente nada que ver. Igual que la Hima moderna, y Hima es todo y es nada, no tiene nada que ver con la práctica histórica. ¿Algo? Bueno, yo concuerdo mucho con el profesor, además también sobre lo de la Feder, por supuesto.
histórica. Puede estar muy divertido, pero... Y bueno, y una puntualización, es por ejemplo, en la evolución que hemos visto, la espada, durante mucho tiempo, la gente, el practicante medio, ha tomado una espada por sus preferencias personales. A mí me gusta esta que tiene los arriaces haciendo una S y es más bonita. O sea, al final, ¿por qué? A fin de cuentas, la espada es en muchos casos para curarse. Y porque, como durante un montón de tiempo, da igual el maestro que dijese que seguía, que por ejemplo tú podías hacer fiore, dice yo hago fiore con una Feder, o hago marocho con una espada larga, porque al final me pongo aquí, hago la postura y estoy haciendo marocho. Da igual, con lo que tuviese en la mano. Vale. Hay una parte muy interesante y hay que poner en valor, y es que tenemos un gusto moderno por la eficacia mal entendida. O sea, porque evidentemente tú cuando estás con una espada a dos manos temprana, con las limitaciones que hayas marcado de puño, tú no puedes hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Esa herramienta va a conducir tu práctica te van a acercar a la práctica histórica. No te voy a decir que te lleve a la práctica histórica, puesto que no es posible ni es deseable, por diferentes motivos que podamos discutir en otro momento. Pero si tú te quieres identificar, por ejemplo, con Fiore Furlano, necesitas la herramienta. Y tenemos que admitir una cosa: la espada a dos manos temprana es peor a nivel de eficiencia y constante. Es peor, es una herramienta en proceso. No tiene la ventaja del diseño, ni esa madurez, ni esa evolución tecnológica que tiene una espada larga, que tiene una espada a dos manos también. Tú con tu espada a dos manos de Fiore te enfrentas a un señor con una espada a dos manos de Babi, una espada más larga, y tiene todas las papeletas de perder. ¿Por qué? Que al final, si es muy hábil, ese handicap lo va a superar, pero de base es como si tú te peleas con un fusil, con una escopeta, un fusil de escondemecha, frente a un fusil ya con su mira y con su cerrojo para cargar. Ambos disparan, ambos son fusiles, pero uno es peor que otro. Pero yo ¿por qué tiro con este fusil que es peor? Porque te interesa el contexto histórico de ese fusil. En fin, pero la idea es que no te pongas a pelear y pretender pelear en igualdad de condiciones con alguien que tiene una herramienta mejor que tú. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos un evento EMA, hay un montón de escuelas, como no hay una masa crítica para decir vamos a hacer el encuentro nacional de seguidores de Fiore Furlano, y te van 300 personas, ¿vale? Es decir, bueno, aquí podemos practicar con las mismas reglas que nos vamos a enriquecer. No, como a lo mejor de Fiore Furlano hay 20, decir, y si están hartos de verse, decir, oye, no, vamos a este evento que hay otra gente que hace cosas parecidas y que son combinables. ¿Qué es lo que pasa? Que como las espadas a dos manos son tan parecidas entre sí, no es lo mismo decir, bueno, porque yo tengo claro que si tengo una espada a dos manos, veo a Yanni con su ropera de taza, Yanni, vamos a echarnos un asalto. Yanni va a decir, espérate que coja mi espada larga. No, yo tiro, yo le echo huevos. Claro, porque esa es la actitud. No, pero asumimos que hay unas convenciones de, mira, hay ciertas cosas que no se pueden mezclar. Pero con la espada larga o con la espada en mano no pasa. O sea, o el tema es que se pueden, o asumimos que a nivel mecánico se pueden mezclar, es decir, mira, tú tienes una espada de mano y media, o sea, una espada a dos manos, yo tengo una espada larga, vamos a pelear, pero tenemos que también asumir que el que tiene la espada larga básicamente va a hacer unas cosas y me va a plantear unas situaciones que con mi herramienta yo voy a estar en desventaja. Entonces, si pretendo ganar, al final, ¿qué hago? Oye, voy a cambiar la herramienta, que sí, que está muy bien hacer de Fiore, pero yo no quiero que me peguen siempre. Y una Feder de 1,40 m aún mejor. Exactamente, una Feder de 1,40 m aún mejor. Yo creo que es un problema muy grande, ¿vale? De saber qué es lo que hacemos y qué concesiones queremos hacer para hacer lo que hacemos.
¿Alguna aportación, pregunta? No se podría hablar de contrario, o sea, tú a lo mejor te intentas aprender una... ¿Puede hablar un poco más alto para que...? El concepto es el planteamiento contrario. A ti te gusta un tipo de escala y tal, y lo que quieres es ver cómo los tratados de diferentes tiempos los puedes adaptar. Como lo que vimos ayer con Bárbara, no es tan genérico que puedes usar diferentes armas para sus reglas. Entonces, para irte a lo mejor y dejar a las manos y ver si Fiore tuviese, por ejemplo, no vas a tenerlo todo, pero a lo mejor algo sí que te puede decir. Por supuesto, de hecho, de eso va también esta charla y los talleres que vamos a hacer al final. En mi caso, la esgrima italiana, o sea, yo en principio las fuentes, aunque he sido bastante heterodoxo, mis fuentes siempre de espada larga han sido los tratados alemanes, ¿vale? Yo desde que he descubierto el uso del contrafilo y demás, lo he integrado y yo, por ejemplo, con una herramienta neutra, o neutra que está en medio de todo, que es la espada larga, yo sigo haciendo los cruzados, usando el agarre de plano, o sea, porque funciona, en los contactos que funciona, pero yo digo, oye, pero es que este contrafilito para darte la mano de debajo y después invadir, o cuando ya veo a alguien que me está comiendo espacio, digo, espérate, que voy a barrer un poquito para que no avance tanto, y después vuelvo a ocupar. Eso lo he integrado. ¿Qué pasa? No puedo pretender que consiga el mismo efecto, el alcance de la espada larga que de la espada a dos manos, pero después los conceptos los adapta, la mecánica la adapta, y evidentemente eso que nosotros estamos ahora haciendo una especie de investigación de una cronología inversa también se dio en su momento. ¿Por qué? Porque los cambios no fueron de un día para otro ahora como los Pokémon, es decir, espada a dos manos temprana evoluciona en metal espadamón, ¿no? Pues no pasa, pues estaría chulo que pasase así, ¿no? Entonces esos cambios a lo largo de los tiempos se han dado, y esas transiciones a las que nosotros llegamos justamente al contrario, por involución, te digo que esas transiciones o cosas parecidas ya las pasaron hace tiempo. Y es lo bonito que estamos haciendo, que es jugar con diferentes armas, con diferentes fuentes documentales, a ver cómo las asumimos y a ver qué se nos va ocurriendo. Entonces, esa vía que tú dices es que se está dando, y de hecho es lo que, según mi opinión, tenemos que incentivar también. Yo creo, en respuesta a esta pregunta, yo creo que lo que subyace a lo que estaba diciendo Pedro también, es que hay una tensión en lo que hacemos entre la esgrima que quieres estudiar y la esgrima que quieres hacer. Y no digo que sean incompatibles, pero sí que es importante muchas veces diferenciar, separar lo que estás haciendo en cada momento. Si tú quieres entender lo que te dice el tratado de Fiore, tienes que utilizar la espada de Fiore, porque si coges una espada posterior, esa espada te va a marcar cómo la tienes que utilizar. Si tú quieres aprender cosas de Fiore para utilizarlas con una espada mayor, eso es una cosa diferente. Lo que estás haciendo es aprender de Fiore para luego integrarlo en tu juego. Estás creando tu esgrima. Pero si aquí pones la de Fiore, es la tuya, ¿vale? Y eso es normal, es natural. O sea, todos los artistas marciales crean su propia arte marcial. Un arte marcial es algo profundamente personal. Y de hecho, veis cualquier tradición marcial, ¿no? Y sí, hay el gran maestro no sé qué, pero luego hay el alumno no sé cuánto, tú eres alumno de ese alumno, ¿no? O sea, y las cosas se van adaptando. Es natural, ¿no? Nuestras artes marciales tienen la particularidad de que volvemos una y otra vez a un referente que está congelado en el tiempo, son los tratados en el año que se escribieron. O sea, entonces, el Goethe en 1400, ahí está. O sea, eso no va a cambiar. Puede cambiar nuestra lectura, pero el tratado no cambia. Entonces, bueno, eso es interesante en nuestras artes, es una vuelta constante a esa fuente antigua, para cada uno redescubrir y hacer esos remixes. Y yo creo que no hay ningún problema en adaptar cosas, siempre y cuando tengamos claro, sepamos distinguir que yo ahora estoy haciendo la firma de Denis, porque estoy tirando más alto y me apetece marcar unos cuantos tocados, ¿no? Pero cuando estoy leyendo el tratado, tienes que hacer un ejercicio de, digamos, de vaciarte a lo mejor de tus expectativas, si lo que quieres es entender lo que te quiere decir, para luego, a lo mejor, aprovecharlo y integrar cosas. Tú ves. Ahora ya nos queda poco tiempo,
no, porque han empezado un poquito más tarde, los churros requerían la atención debida. Las clases van a ser más cortas, hemos puesto 45 minutos, que puede ser incluso 40, que le quitamos 5 a cada una para ir más cómodo y al final la sala. Podríamos estar así toda la mañana, pero no va a pasar, porque queremos acabar ya con una conclusión en forma de clase. ¿Habría alguna petición? Es decir, vale, seguro que tenéis preparado algo, pero ¿sería posible incluir tal cosa? Pues este es el momento de pedirla. Y si hay una cosa también que sea de esto, se pide en inglés. Desde mi punto de vista, completamente si no tienes ya preparado las cosas siguientes. Teniendo yo la espada enorme, ¿cómo hago para que la práctica me sea útil con gente que tiene espada estándar y que lo haga otra cosa? Vale, que no tengo nadie más que tenga una espada como la mía que entienda la situación, por así decirlo. Bueno, pues te voy a decir dos cosas. Una, mi clase va de consejos de Pedro Monte. No, básicamente es los avisos que te da para combatir. Y la segunda es que a ti lo que te falta no es como consejos específicos de espada a dos manos, cómo me enfrento a una espada más pequeña. De hecho, los consejos los necesitarían los de la espada larga, que tendrían un problema. O sea, tu arma tiene cierta ventaja. ¿Qué pasa? Que todavía no estás habituado a usarla. Necesitas aprender. O sea, lo único es que necesitas saber la mecánica del arma, porque tú cuando estabas en la palestra trabajaste siempre con espada larga. Te has comprado la espada a dos manos estando ya por tu cuenta, y salvo en alguna clase de línea y tal, no te he podido enseñar algunas mecánicas. De todas maneras, también hay un punto que no es baladí. La peligrosidad de la espada a dos manos, la tardía, de 1,40 m. Y aparte no de una espada cualquiera, una paddle. La mía pesa 2,1 kg. Entonces, según nuestra filosofía, si no queremos hacer el imbécil dándonos garrotazos con protecciones enormes porque no vamos a entender nada, y aparte no hay protección que te proteja del vuelo completo ejecutado históricamente de una paddle de 2,1 kg. Que tú tienes careta, como a ti te pide la cabeza, vale, la careta no te va a hacer que abra una brecha, pero los cervicales se te van a quedar finísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si también en la práctica, independientemente del arma, no estáis jugando a lo mismo, si tú estás aquí simplemente marcando los cortes a una velocidad que sabes que puedes controlar y demás, y el otro, como su arma es más fácil de quitar la inercia, te juega a otra velocidad, ahí no hay una honestidad en una práctica equilibrada. Y lo que desequilibra no es el arma per se, sino es todo lo que rodea para que el arma sea segura. Entonces, esa parte también te puede llegar a frustrar, decir, oye, que es que yo no estoy moviendo a toda velocidad porque te estoy cuidando y tú me estás haciendo girir. Es que esa parte también se educa. No te estoy diciendo que sea imposible pelear con dos armas diferentes, pero aparte de la longitud y la efectividad a nivel de tocado, que no de herida, de una y de otra, se tiene que sumar la sincronía en la práctica, en la intención de qué es lo que quieres hacer y de la manera que lo quieres hacer. Pero vamos, los consejos de Monte los voy a dar, y luego lo que falta es saber tener recursos para usar todas las posibilidades de las dos manos. El problema es que tú quieres usar las dos manos con una espada larga y no te está saliendo. O lo he intentado, Claro, pero no sale. ¿Sí? Yo, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho y nunca he sido capaz de poner la puesta en la práctica, y es algún tipo de parada, que por ejemplo lo vimos ayer con Fiore, con la Riaz que tenemos del filo falso. Si podríamos volver a mirar algo de ese estilo o apoyándonos en eso, me gustaría mucho. Vale. Parada con el filo falso. Es que... O sea, no una parada como tal, sino simplemente utilizarlo, que no esté en el aire, porque normalmente tiendo a usar. Vale, es que normalmente el uso del filo falso
Yo ya expliqué ayer que los planos que se generan, o sea, porque tú cuando atacas con el filo verdadero estás cerrando planos. Cuando tú atacas con el filo falso, estás atacando desde el exterior, la línea central está abierta. Entonces solamente, o sea, no, eso sería teta y sopa. Es decir, yo quiero que llegue muy bien desde el exterior, que es muy difícil de parar, y a la vez quiero estar protegido. La protección, cuando se trabaja con el filo falso, por lo menos en la parte que a mí me corresponde del estado humano de Buddy, es solamente dos maneras. Primero, no estando donde te pueden dar. No estás seguro porque te estás cubriendo, sino porque no estás en el sitio donde te pueden dar. Por lo tanto, no yendo de frente y utilizando transversales, circulares y colocándote al exterior. Y aparte, yo cuando golpeo, después continúa el movimiento para cerrar y volver a dar por otro lado. Pero después también hay un segundo punto, que es, además de con la distancia, jugar con las proyecciones del contrario. Ya no solamente es que yo no esté donde no me van a dar, sino que el contrario está proyectando donde no estoy. ¿Sabes? Porque ahí está el punto. En el último juego que hicimos ayer, lo que hicimos es una proyección para que el contrario hiciese un reparo y después entrarle por el exterior. O sea, tú ya estás dirigiendo esa espada a un sitio que no eras tú. Luego, por el uso del contrafilo al estilo italiano, cuidado que si ya cambiamos el agarre de plano más usual en la alemana, sí se puede hacer como tú estás comentando, ya puedes orientarlo a hacer. Pero principalmente el objetivo del filo falso no es realizar una parada, controlar con la realidad, tú puedes despejar y tú puedes batir la hoja del contrario, pero no es el uso. Pues en ese caso entonces insistí un poco en el uso del despeje con el filo falso, porque... Esto, por ejemplo, algo lo haremos conmigo. Justamente un rebater de fiore desde el lado izquierdo, el filo falso, y luego de ahí por el mismo plano seguimos cortando con un pendiente Madrid. Vale, perfecto. Por ejemplo. Y es un recurso que os va a salir bien en cualquier ocasión, o sea, que sea un torneo, un combate, una acción que se puede hacer con mucho control, se puede hacer para adelante, para atrás, a un lado a otro, sea transversal, como para... ¿Vale? Bien. ¿Alguna petición más? Bueno, pues con esto, do you want to say the last question? Any questions? Any question? Any questions? Or send a message for the global peace, for... Only a thing, one. No, nothing to say. Unless you have anything to ask. I agree everything. I think. ¿Tienes algo? No, yo creo que Yo creo vamos que- bien, ¿no? sí. ¿Tenéis ganas de entrenar, gente? Sí. ¿Queréis más churros? Quedan churros. Bueno, pues si no queréis más churros, si os parece, entre todos vamos a ayudar a colaborar para despejar esto un poco, vamos estirando, nos ponemos y en un cuartito de hora, habiendo mutilado 15 minutos a la clase, o sea, la clase de 40 minutos, vamos a comenzar la práctica. Muchas gracias.